En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres? ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: «Déjanos ir y meternos en los cerdos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay ocasiones donde hacemos de la Sagrada Escritura una lectura alegórica. Es decir, sabemos que el hecho que se narra no es un hecho histórico, sino que es un hecho más bien inventado para sacar de ahí una moraleja, una enseñanza. Nadie pone en duda que las parábolas que Cristo contaba no habían ocurrido, sino que Jesús se las inventa, es un género literario, para de esa manera que la gente con mayor o menor cultura pudiera entender lo que él quería enseñarles. Los cuentos que se cuentan a los niños tienen normalmente una moraleja que les ayuda a los niños a aprender algo. Y mediante un cuento es muy fácil transmitir una enseñanza. La lectura alegórica de algunos pasajes de la Sagrada Escritura le sirvió al Señor, y siempre ha servido a la Iglesia, para enseñar algunas enseñanzas concretas. Pero no siempre se puede ni se debe hacer una lectura alegórica de lo que ocurrió, porque hay veces que hay acontecimientos que sí fueron históricos y por lo tanto de ellos sacamos una enseñanza, pero no como si no ocurrieran, sino sabiendo que ocurrieron de forma verídica. Este es uno de ellos. Si quitamos los milagros de la vida pública de Cristo, al final el Evangelio se queda en mantillas, se queda en un esquema muy elemental de dichos y algunas obras de Jesús. Pero los milagros ocurrieron de forma verdadera. Jesús, como enviado por Dios Padre, viene para liberarnos. Y los milagros son expresión de la gracia de Cristo, del poder con el que Él obra como Hijo de Dios, como Mesías. Y el milagro que acabamos de escuchar nos habla
de la redención y por lo tanto de la liberación que Cristo viene a realizar, pero que no realizará solo en el más allá, cuando el Señor nos llame a su presencia, sino que se realiza ya aquí y ahora, cuando tú permites que el Señor te libre y cure de la esclavitud del mal. El mal no es algo inventado por el ser humano. El mal tiene entidad, está personificado en Satanás y sus seguidores, aquellos ángeles que se rebelan contra Dios, aquellos ángeles que en lugar de servir al Señor, fruto de su soberbia, se rebelan contra Dios y retan y tientan a los hombres. Por lo tanto, aunque hay sobre todo mucha mitología sobre este asunto, hay verdaderas posesiones. No todo lo que se dice es verdad. Los exorcistas, que en todas las diócesis hay varios, trabajan sigilosamente. Muchas de las, en teoría, posesiones de las que se habla no son verdaderas posesiones. Habrá veces donde haya problemas psicológicos, psiquiátricos detrás, donde no hay una posesión, simplemente hay una enfermedad o un trastorno. Pero hay otras ocasiones donde sí hay verdaderas posesiones demoníacas y los exorcistas tienen que liberar a esa persona siguiendo el ritual aprobado en Roma. Cristo viene a liberarte. ¿A liberarte de qué? A liberarte del mal, a liberarte del pecado, a vencer el poder de Satanás, que no es Dios, se opone a Dios, pero no es Dios. Solo Dios es el Señor. Y de igual manera que Él liberó al endemoniado, también te libera a ti. Y te libera a ti cuando pones tu vida y tu esperanza en manos del Señor. Es que me he confesado, pero vuelvo a tropezar. Vuelva a empezar. Te ha ganado el demonio una batalla, pero no va a ganar la guerra. Ganará la guerra si bajas los brazos, si piensas que su poder es más fuerte que el poder de la gracia y del amor de Dios. Pero si con perseverancia, una y otra vez, abres tu corazón a Cristo, experimentarás el poder de Dios. Es que me canso de volver a levantarme, es que me siento débil. A veces somos muy cómodos. Nos gustaría no sentir la tentación. No busques, lógicamente, las tentaciones, pero cuando el demonio te tiente, lo que tienes que hacer es encomendarte al Señor y con la ayuda de la gracia y de tu esfuerzo luchar para no caer. Y si has tropezado, le pides al Señor ayuda, le pides perdón, te confiesas y vuelves a empezar. Perseverancia. El Señor no tenía miedo a las caídas de sus hijos. Al contrario, les liberaba con frecuencia y con paciencia su gracia y su amor servían para consolarles. No cerremos las puertas al amor de Dios. Creamos en el poder de la gracia. Creamos que Él es el único que puede liberarnos de las ataduras del mal y por lo tanto de la esclavitud del pecado. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. Abre tu corazón a Cristo, persevera constantemente en la confianza y en el abandono en Dios nuestro Señor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.